Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 17 de diciembre del 2024. Estamos bastante felices muchos por enterarnos de que en la Cámara de Diputados de nuestra República del Paraguay se está planteando la idea de otorgar a doña Elisa Alicia Lynch de López la nacionalidad honorífica en carácter póstumo, es decir, la nacionalidad paraguaya honorífica en carácter póstumo, a esta mujer irlandesa que tomó al Paraguay como su segunda patria y al que le dio todo su amor. Y en ocasión a esta interesante propuesta, creo que es bastante adecuado hablar un poco sobre todas las difamaciones, calumnias e injurias que se difundieron en torno a la figura de doña Elisa Alicia Lynch de López. Esto es la Real Historia. Ya hicimos un episodio anteriormente sobre, un pantallazo general de la biografía de doña Elisa Alicia Lynch de López. Así es que en esta ocasión no me voy a detener mucho en aspectos biográficos de la heroína de Irlanda y próximamente también, siempre fue heroína del Paraguay y ahora se va a confirmar por medio de esta decisión de la Cámara de Diputados, que esperamos sea también apoyada por la Cámara de Senadores, la nacionalidad honoraria póstuma para doña Elisa Alicia Lynch de López. Igual no necesita ella eso. Ella vive en el corazón del pueblo paraguayo como la gran compañera del héroe máximo del Paraguay y de la América española en el siglo XIX, don Francisco Solano López Carrillo. Así es que no necesita de ningún tipo de homenaje más que ese, el amor de su pueblo. De todas maneras, es loable y digna la determinación de la Cámara de Diputados, así es que nosotros damos desde aquí nuestro apoyo. Respecto a llevar su cuerpo al Panteón de los Héroes, es un tema que, voy a mencionarlo más adelante. ¿Cuál es la primera acusación, la más común y corriente que se hace respecto a doña Elisa Alicia Lynch, esposa del Mariscal López? Número 1. La acusación de que ella fue una supuesta mujer de mala vida. Y con esa expresión entrecomillada, mujer de mala vida, se utiliza todo tipo de vocablos y de palabras que permiten el léxico en lengua española y otros idiomas para acusarla de haber sido una ramera, una cocota, una cortesana de baja estofa, una prostituta. O sea, se utilizaron todos esos epítetos contra esta pobre mujer. Y realmente nunca se logró comprobar a ciencia cierta que ella haya sido nada de eso. Existe un libro muy interesante escrito por los irlandeses Michael Lillis y Ronan Fanning, que en inglés está titulado Elisa Lynch, The Queen of Paraguay, en español Calumnia. Y en esta obra, los autores
se metieron en todos los archivos de París, Francia, en donde en la Belle Époque, que tuvo su preludio con la presidencia y posteriormente proclamación de emperador de Napoleón III entre 1852 a 1870, y luego habría una segunda Belle Époque en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Pero esa primera Belle Époque es de los años como en que Napoleón III fue presidente y posteriormente emperador de los franceses, el Napoleón III. El último monarca de Francia, dicho sea de paso. Porque la gente cree que en la Revolución Francesa Francia dejó de tener monarcas. Es mentira. Napoleón III fue el último monarca de Francia hasta que terminó derrocado tras el desastre de Sedan en la guerra franco-prusiana, en donde vencieron las tropas de Otto von Bismarck y el emperador, el Kaiser Guillermo. Esa es otra historia. En esta primera Belle Époque existían en Francia numerosos burdeles y numerosas casas de señoritas que se dedicaban a ser cortesanas, cocotas, las famosas cocottes, a las que Marcel Proust, escritor francés, les dedica varias líneas de su gran obra La Recherche du Temps Perdu, En búsqueda del tiempo perdido. De hecho, que una de las protagonistas de A la Recherche du Temps Perdu es Odette de Crécy, que era una cocota hasta que se convierte en una mujer de alta alcurnia. Creo que llegó a ser esposa del duque de Guermantes. O sea, ver para creer. Es una novela fascinante, larguísima, que tienen que leer algún día también los que quieren leer literatura de esa época, finales del siglo XIX. En fin, con su proverbial mala uva y malicia incomparable, la prensa de Buenos Aires, el embajador estadounidense Charles Washburn y otros tantos difundieron la versión de que Elisa Lynch era una mujer de mala vida, una cocota, una cortesana, una prostituta. Y esa calumnia se infundió, se persiste hasta hoy en muchos, lastimosamente. Pero como ya lo mencioné, Michael Lillis y Ronan Fanning, irlandeses, se metieron hasta en el fondo del fango de París, de los burdeles de París, que estaban la mayoría de ellos registrados y se sabían las señoritas que trabajaban en esos burdeles, y no encontraron registro de ninguna que se llame Elisa Alicia Lynch, de ninguna sola. Eso está en el libro Calumnia en español de estos autores. Y de hecho que los franceses en esa época, y en la primera Belle Époque y en la segunda Belle Époque, la historia de las grandes cortesanas, cocotas, trepadoras de los ambientes parisinos está hiper archivada, estudiada, porque eran como celebrities estas mujeres. Eran como celebrities, Lord Heyman, Carolina Otero, la condesa de Greffel, o sea, celebrities de la Belle Époque francesa. Se sabía todo sobre ellas. Y si fuera cierto que Elisa Lynch, se dedicó a la prostitución de alta gama, hoy diríamos escort, si se dedicó a eso, pues en Francia habría datos sobre ella, porque está muy documentado el asunto de las cocotas, de las cortesanas, de las prostitutas de alta gama, como algunos quieren endilgar a la señorita o señora Elisa Lynch de López. Y no hay nada en Francia sobre ella, ni una sola mención. Entonces esta acusación podemos darla por falsa, una calumnia más. Es falso, de total falsedad. Y para añadir al asunto, Elisa Lynch estuvo breve tiempo en París, muy breve tiempo en París, porque ella contrajo matrimonio, ya hablaremos de este segundo asunto, con el médico militar Quatrefages,
Y cuando este matrimonio fracasó, ella regresó a la capital francesa a vivir con sus parientes en el año 52, 1852. Y ya en el 54 conoce al mariscal, ¿qué digo 54? En el 53, las navidades de 1853, conoce al general Solano López. O sea, para ser una cortesana de alto vuelo en esa época, una escort de primer nivel, una cocotte, el término francés que se usaba entonces, las mujeres de esa época se tenían que romper el lomo, entiéndalo como quieran esa expresión, romper el lomo trabajando para llegar hasta lo más alto. No era un chasquido de dedos y estabas cenando con Napoleón III, para nada, era un proceso. Y ella estuvo muy poco tiempo como abandonada por su falso esposo Quatrefages en París entre el 52 y el 53. Nos dio el tiempo y ella misma lo dice en su exposición y protesta. Tiempo material no existió para que yo me haya dedicado a lo que mis enemigos me atribuyen. Así es que esta acusación de que ella fue una prostituta es falso. Falsa de total falsedad. También es falso y de total falsedad, acusación número 2 contra ella, que haya sido bígama. Lo menciona también en su exposición y protesta. Me acusan de ser bígama, es decir, de estar casada con 2 hombres. Es totalmente mentira. Cierto que ella, por una especie de compromiso de su familia, recordemos que Elisa Lynch escapó de Irlanda por la gran hambruna que los ingleses provocaron allí y fue a París y consiguió un marido. Hubo la famosa dote y ella no tenía mucho que aportar tampoco, pero bueno, se aceptó la dote, el matrimonio arreglado con este militar francés, Javier de Quatrefages, pero que fue un matrimonio falso, es decir, nulo, no existió tal matrimonio. ¿Y por qué no existió? Porque Quatrefages le lleva a Elisa Lynch a Inglaterra a tomar el supuesto, porque era un falso matrimonio, en una iglesia protestante de Inglaterra, en contra de la ley francesa de la época, en contra del magisterio católico también, dicho sea de paso, lo que hizo Quatrefages. Y era nulo y de total nulidad dicho matrimonio. Nunca existió ese matrimonio, en resumidas cuentas. Por eso es que ella dice en su exposición y protesta, ese matrimonio nunca existió, fue nulo. Y la mayor prueba de ello es que Javier de Quatrefages se casó en 1857 con su mujer y ya tiene hijos reconocidos de esa relación. ¿Y por qué ella nunca lo contó abiertamente, sino hasta mucho después de la guerra de la Triple Alianza? Porque ella no quería perjudicar la carrera del señor Quatrefages. Hubo un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo hubo entre Quatrefages, el general Solano López y Elisa Lynch? Esa es otra cuestión. Pero hubo un acuerdo para no perjudicarle al señor en su carrera y para que Elisa pueda ir a Asunción con el general Solano López. Entonces es falso que ella haya sido bígama, porque el matrimonio con Quatrefages no existió a efectos prácticos y a efectos del derecho canónico de la Iglesia Católica. A no ser que la Iglesia Católica ya reconozca matrimonios con protestantes, cosa que no es así. Matrimonio hay uno solo y es el que se realiza con la Iglesia Católica. Entonces, acusación número 2 de que ella fue bígama es falso de total falsedad. Acusación número 3, que ella tuvo algo que ver con los ajusticiamientos en las conspiraciones de 1866 a 1869 durante la Guerra de la Triple Alianza, conocidas vulgarmente como de San Fernando y de San Estanislao. Esto es completamente falso. Elisa Lynch nada tuvo que ver con los ajusticiamientos. De hecho, que ella nada tenía que ver con asuntos militares.
el mariscal Francisco Solano López administraba los asuntos militares y no le preguntaba a nadie, salvo a su Estado Mayor, qué podía hacer o qué no podía hacer en términos de la justicia militar. Eso no significa que Elisa Lynch no haya intercedido por alguna u otra persona. Porque lo que sí tenemos en los testimonios es a Elisa Lynch intercediendo por la vida de la gente, pero no pidiendo que se mate a gente, o que se fusile o que se castigue a gente. Sí tenemos testimonios de doña Elisa Lynch intercediendo por la vida o por la integridad de cierta gente. Entonces es falso y de total falsedad. Son acusaciones calumniosas una vez más las que afirman que supuestamente doña Elisa Lynch fue la que ordenó la muerte de mucha gente en San Fernando. Y en San Fernando o en San Estanislao, vulgarmente conocidas así esas conspiraciones, porque fueron descubiertas allí en el pueblo de San Fernando, en el sur, y ya en la parte final de la guerra en el pueblo de San Estanislao. Entonces se las conoce vulgarmente así por los lugares en donde fueron descubiertas. Por el mariscal López, obviamente. Y por extensión, otra acusación que pertenece al mundo de la novelística es que ella habría pedido la cabeza de Pancha Garmendia, cual si fuera una especie de Salomé pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Señoras y señores, es falso, de total falsedad. Es más, hay indicios, no puedo decir pruebas, pero indicios de que ella y el mariscal López ni siquiera sabían de lo que estaba pasando con la Francisca Garmendia, la pobre y desgraciada Pancha, tan manoseada por los novelistas. Hay indicios de que ellos ni siquiera sabían hasta que en un momento le comunican al mariscal López que ella estaba entre los acusados, y sorprendido él se va y consulta, y ahí le dicen que en efecto ella estaba sometida al juicio allá por la conspiración de San Estanislao. Y es allí donde ellos, tanto Elisa Lynch como el mariscal, tratan de interceder por ella. Pero fue Francisca Pancha Garmendia la que se rehusó a aceptar la ayuda tanto de Elisa Lynch como el mariscal López, y finalmente en el proceso se descubrió que ella fue cómplice de los conspiradores y sentenciada. Ni siquiera sabemos si la sentencia se ejecutó realmente o ella murió enferma de tifus, porque hay esas dos versiones también, de que ella antes de ser ejecutada o antes de ser llevada a su lugar de presunta muerte o presunta ejecución, ella ya enfermó de tifus y murió 1 o 2 días antes. Está esa versión también. Lo cierto y lo concreto es que Elisa Lynch, no hay pruebas de que haya sido ella la que ordenó o la que pidió la cabeza de Pancha Garmendia. Al contrario, tenemos pruebas de que convivían, Elisa Lynch convivía con total cordialidad, armonía y concordia con las otras mujeres. No vivían todas bajo el mismo techo, pero sí convivían, se conocían y se cuidaban mutuamente a sus hijos con las otras novias o mujeres anteriores del mariscal López. De eso hay pruebas. Entonces, de eso sí que hay pruebas. Entonces, afirmar que ella tuvo algo que ver con la muerte de Pancha Garmendia es totalmente falso. Totalmente falso. Hay también una acusación, esta es muy simpática, de que supuestamente Elisa Lynch fue una espía de Inglaterra. El que difunde esta versión es el gran historiador brasileño Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, no le voy a quitar sus méritos y sus quilates. Tengo todas las diferencias del mundo con él respecto a sus interpretaciones de muchos temas, pero es sin duda un gran
fue, sin duda, fue porque ya está muerto, sin duda un gran historiador y un gran investigador, pero en el aspecto de la guerra de la Triple Alianza dice 1.000.000 de sandeces y de disparates. Y es él quien no solamente insinúa que Elisa Lynch fue una espía de Inglaterra, sino que también, y de yapa para añadirle más picante y más pimienta a sus acusaciones, insinúa que ella habría sido amante de Lord, el vizconde Palmerston, uno de los grandes ministros británicos de esa época. Por supuesto que Gustavo Barroso no tiene pruebas de ninguna de sus acusaciones, ni de que ella haya sido una espía británica, y mucho menos de que ella haya sido amante de Lord Palmerston. Pero Gustavo Barroso dice eso, no sabemos, yo no sé de dónde lo sacó porque él no ofrece ninguna sola prueba para su afirmación. En su libro Historias Secretas del Brasil, si mal no recuerdo, el volumen 5, allí es donde él dice eso. Es una vergüenza total que un historiador de tanto fuste como Barroso invente semejante chismerío y semejante dime direte propio de la prensa porteña, pero no de un historiador serio. En fin, no hay pruebas de que ella haya sido espía británica. Ella era irlandesa, ¿no? Y muy irlandesa, de fuerte gama irlandesa, católica, de la región de Cork, que era la región más enemiga de los ingleses en esa época. Ella era de ahí. Y no hay pruebas de que haya sido espía británica y mucho menos de que haya sido amante de Lord Palmerston, que es lo que inventó el señor Barroso, Gustavo Barroso. Acusación de que ella fue excomulgada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. A la Iglesia Católica le inventan cualquier cosa los falsificadores de la historia y los enemigos precisamente de la Iglesia Católica, los liberales, marxistas, etcétera, etcétera. Que coincidencia, los enemigos de la Iglesia Católica son los enemigos del Mariscal López. Coincidencia, ¿verdad? Y por extensión de doña Alicia Lynch de López. Entonces, bueno, en realidad no hay coincidencia, en realidad es la lógica más completa de la historia. Los enemigos del Mariscal López son los enemigos de la Iglesia Católica. Lógica total. Y ellos inventan que ella fue excomulgada o que ella estaba en situación de excomunión y que por ende no se le debía llevar al Panteón de los Héroes. Esos son todos disparates también. Es cierto que todos los católicos cristianos, o sea, cristianos son los católicos, y es cierto que uno por determinados tipos de pecados graves, peculiarmente graves, puede estar en una situación de facto de excomunión por pecados peculiarmente graves, sin necesidad de que lo declare el Papa o de que lo declare algún obispo. Pero la mayoría de las veces, como se trata de una pena canónica demasiado fuerte, la excomunión, la mayoría de las veces esta se declara, y esta se tiene que declarar luego de advertencias, luego de revisarse los atenuantes, de revisarse numerosas cuestiones. No es que se excomulgaba porque sí, por lo menos ya en la época de doña Elisa Lynch. Es cierto que en tiempos medievales se llegó a excomulgar pueblos enteros por cuestiones bélicas y demás, políticas, etcétera, etcétera. Pero en este caso de doña Elisa Lynch no hay pruebas de tal afirmación. Y en todo caso, lo que afirman sus enemigos son las mismas patrañas de siempre, que era una prostituta, una ramera, una vígama, etcétera, etcétera, que ya vimos y que ya está desmentido por completo. Así es que es falso que ella estuviera excomulgada, o por lo menos no existe ninguna sola evidencia concreta de que estuviera excomulgada, como tampoco la hay del Mariscal López, por ejemplo. Es totalmente falso y de total falsedad. Por último, la acusación una de las más famosas también contra ella, es que supuestamente
Elisa Lynch de López, junto con el mariscal López o en complicidad con el mariscal López, robó grandes cantidades de tierra al Estado paraguayo. Por A o B o Z operaciones, presuntamente acusan a Elisa Lynch de López de haber robado las tierras del mariscal López, del Estado paraguayo, con complicidad o con ayuda del mariscal López. Y en realidad es completamente al revés. Los que robaron tierras al Estado paraguayo son los legionarios en la posguerra. Le robaron tierra a todos, le expropiaron a todos por la mera condición de haber sido compañeros o amigos del mariscal López. Los López Guayos les expropiaron de todas sus tierras, les desconocieron todos sus derechos, falsificaron todos los documentos, prevaricaron todos los archivos para dejar sin derecho alguno a cualquiera que pudiera cuestionarles a ellos, los legionarios. Es al revés, son ellos los que rapiñaron las tierras públicas y aprovecharon para acusar a Elisa Lynch de un procedimiento que para las leyes de la época, de los procedimientos que para las leyes de la época en los que ella adquirió tierras, eran completamente legales y admitidos. Eran completamente legales y admitidos. Por supuesto que los legionarios hicieron toda una manipulación histórica para decir que ella robó esas tierras, o robó tierras. No solo ella, sino muchos a los que ellos llamaban López Guayos, y les expropiaron vilmente. Y ellos se beneficiaron de esas expropiaciones y ellos viven y tienen su riqueza gracias a esas expropiaciones, confiscaciones y robos de tierra. El más grande latrocinio de la historia de Sudamérica que se produjo en el Paraguay tras la Guerra de la Triple Alianza, en donde los protagonistas fueron los legionarios. Es falso y de total falsedad que ella haya robado tierras. Es lo contrario. A ella le robaron tierras, como a muchos paraguayos a los que les daban por muertos o les desconocían sus derechos, para quitarles ellos las tierras, con apoyo del ejército brasileño y del ejército argentino, y muchos de ellos también se beneficiaron con eso, dicho sea de paso, argentinos y brasileños. Pero la peor de las acusaciones que hacen contra doña Elisa Lynch es que supuestamente ella era amante del general José Eduvigis Díaz. ¿Y quién hace esa acusación? Uno de los más deslenguados, perversos y necrófilos legionarios, Héctor Francisco de Cud. Héctor Francisco de Cud llega a decir en su libro totalmente panfletario y ridículo, titulado Elisa Lynch de Quatrefages, no solamente que Elisa Lynch era amante del conde, no, también si pudieran le acusarían de ser amante del conde de, pero me refiero al general Díaz. Héctor Francisco de Cud no solamente acusa a Elisa Lynch de ser amante del general José Díaz, sino que la acusa de que fue ella quien le dio muerte a Díaz, porque ella no se podía aguantar las calenturas físicas, y cuando él estaba convaleciendo de su herida en el año 1867, en medio del campamento, Elisa Lynch se mete donde está Díaz y copulan, y durante la cópula ella le abre la herida al general Díaz y esa herida se infecta y muere Díaz. Eso dice Héctor Francisco de Cud. Eso dice Héctor Francisco de Cud en su libro Elisa Lynch de Quatrefages. Busquen, lean, ríanse, mátense de risa, cáiganse de espalda. Esos son los legionarios. Esos son los supuestos grandes historiadores del Paraguay. Los que le criticaban a Oleari. Esos son ellos. Esa clase, esa es la calaña de la Legión Paraguaya. Acusar a Elisa Lynch de ser amante del general Díaz y de que fue ella con su cópula con Díaz la que le dio la muerte, porque él estaba convaleciendo. Imagínense los delirios de esta gente. Doña Elisa Lynch
merece la nacionalidad paraguaya honoraria, póstuma. Y la cuestión del Panteón de los Héroes, ustedes saben mi postura. Yo soy de la idea de que solamente Francisco Solano López Carrillo tiene que estar ahí. Para todos los demás hay que hacer un nuevo panteón. Pero para el Mariscal López era ese panteón y solamente él tiene que estar ahí. Esa es mi idea. Pero bueno, yo sé que la mayoría de la gente quiere meterle hasta su perrito en el Panteón de los Héroes. Y bueno, esa es ya decisión de cada quien y yo soy solamente un humilde pensador. Síganos en las redes sociales, síganos en Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, etcétera, etcétera. Compartan nuestros programas. Y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo martes para una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.